Pero la pregunta es, ¿qué hace Jesús cuando estamos sufriendo? Cuando tú y yo estamos pasando por ese valle de sombra de muerte, cuando tú y yo nos enfrentamos a esa noticia, a esa pérdida, y nos aferramos a Jesús, a pesar de nuestras preguntas, a pesar de nuestro dolor, a pesar de que queremos gritar con todos nuestros sentidos y no entendemos lo que está sucediendo, pero nuestra única esperanza es creer en el Jesús resucitado. Y vemos al cielo y gritamos, tú y yo podemos ver la gloria de Dios. Bienvenido a tu casa, Casa Zoen, un lugar seguro para explorar la extraordinaria vida en Dios. En otro episodio anterior tuve el privilegio de compartirte un poco acerca de este tema tan importante para todos nosotros, acerca del por qué. Cuando enfrentamos preguntas difíciles, cuando nos enfrentamos al dolor, al sufrimiento, a la tragedia, y nos preguntamos y le preguntamos a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué está pasando esto? Y tuve la oportunidad de presentarte escrituras de la Biblia, de cómo a través de Jesús, a través de la persona y la obra de Jesús en la cruz, nosotros podemos aprender a dejar el por qué, esas preguntas que no tienen respuestas, esas preguntas que a veces nos abruman, nos intentan desmoronar porque el dolor es tan fuerte que gritamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y hay otro pasaje hermoso de la palabra de Dios que yo te quiero llevar y quiero leerlo contigo porque esta es como una segunda parte para ayudarnos a seguir caminando y procesando cuando nos enfrentamos a dificultades, cuando nos enfrentamos a sufrimiento, cuando nos enfrentamos a ese peso que parece aplastarnos y nos deja sin aliento. Sabes, recuerdo hace unos años, mi esposa y yo, mi esposa Annika, tuvimos el privilegio de embarazarnos 2 veces antes de los pequeños que tenemos ahora y perdimos a 2 bebés en el primer trimestre de embarazo. Fue una experiencia muy dolorosa y recuerdo que en cada ocasión que perdimos a esos bebés antes de que terminara el primer trimestre, obviamente sentíamos un dolor inexplicable. Es una sensación, si has pasado por eso, que sientes que te roba ese aliento, tienes tantas preguntas, hay un vacío, esa sensación de desesperanza o de impotencia porque no entiendes por qué pasó esto. Y los médicos muchas veces ni te pueden decir qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Simplemente el embarazo no pudo seguir adelante, algo pasó, algo no estaba correcto y esos bebés se perdieron. Y durante ese tiempo yo recuerdo que mi esposa obviamente pasó por un tiempo de luto, de gran dolor, hasta un tipo de depresión por un momento, porque es una sensación horrorosa, es una sensación difícil de explicar y las personas que han pasado por este tipo de cosas saben a lo que me refiero. Y recuerdo que durante este tiempo, una vez más, esa perspectiva de enfocarnos en la persona de Dios fue lo que nos sacó adelante. Muchas veces, como dije, ese por qué no tenemos la respuesta. Y en nuestro caso, al perder a 2 bebés antes del primer trimestre, no sabíamos por qué. Los médicos no nos sabían decir. Y Dios no nos dio una respuesta definitiva. No es que escuché una voz audible del cielo que me decía, esta es la razón por la que pasó. Pero lo que sí hice fue refugiarme, ir a la presencia de Dios, pasar tiempo con Él. Y Él nos ayudó a dejar ir ese porqué y a abrazar su presencia, la consolación de Dios que nos trae una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos promete redención, nos promete que va a pasar con nosotros a través de ese valle y nos va a dar la fuerza y nos va a dar una esperanza eterna, una esperanza gloriosa. Y ese es un proceso, es un caminar. Y muchas veces no pasa de la noche a la mañana, es un proceso diario. Y uno de los pasajes que te quiero compartir, que nos ayudó a mi esposa y a mí a pasar por este valle, a aprender una vez más a dejar ese porqué, fue un pasaje en el libro de Hechos. Y en el libro de los Hechos vemos a un seguidor de Jesús, un servidor de Jesús llamado Esteban. Dice la Biblia que él era un hombre lleno de fe. Él era un hombre lleno de gracia, un hombre lleno de sabiduría, pero sobre todo Esteban, dice la Biblia, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Esteban lo meten
en problemas, los líderes religiosos de ese entonces, los líderes judíos de ese entonces, quieren atacar a Esteban. Tienen celos, ellos no están de acuerdo con lo que Esteban está predicando, ellos no creen que Jesús es el Mesías, ellos no creen que Jesús ha resucitado y incitan a ciertas personas a acusar falsamente a Esteban y decir que Esteban está hablando en contra de Moisés, está hablando en contra de la ley. Entonces, los líderes religiosos lo interrogan, lo llevan a su concilio y le preguntan, ¿es verdad lo que hemos estado escuchando? Y él está hablándole a todos estos expertos de la ley y su rostro está brillando. Y dice la Biblia que ellos pueden ver que su rostro brillaba como el de un ángel. Ellos estaban cautivados porque una vez más vemos el poder de Dios en el rostro de Esteban. En lo que él está hablando, él está declarando con vehemencia la palabra de Dios. Y aquí es donde te quiero entrar en Hechos 7, 54 al 60. Te lo voy a leer. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se lanzaron una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano, el primer mártir, seguidor de Jesús, que dio su vida testificando, hablando de la realidad del Jesús resucitado, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, aquel que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y en este pasaje tú te dices, Roberto, ¿cómo este pasaje te ayudó a ti y a tu esposa? Ustedes no pasaron por un martirio, obviamente ustedes no se enfrentaron a una adversidad de esta magnitud. Y claro, no lo hemos hecho. Hay gente que ha dado su vida por Jesús. Ha habido muchos mártires a lo largo de la historia de la iglesia. Y Esteban fue el primero. Pero yo te quiero llevar aquí a una sección que tal vez si pusiste atención lo vas a ver y lo vamos a estudiar, lo vamos a desmenuzar. Esteban está enfrentándose probablemente a la prueba más difícil de su vida. Esta es la culminación de su ministerio y de su vida y está por atravesar realmente el valle de sombra de muerte. Está en el umbral de aquí y del más allá. Está por enfrentarse al último enemigo, la muerte. Y él está predicando en frente de todo este concilio y él dice que él voltea su mirada y ve la gloria de Dios. Y es muy importante que nos tomemos un minuto aquí y pensemos y reflexionemos. Esteban tuvo un destello de la gloria de Dios y lo que yo te quiero comunicar, lo que yo quiero que medites es que cuando pasamos por circunstancias difíciles, cuando nos enfrentamos al dolor, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, a la pérdida de un ser querido, lo que nuestros ojos ven usualmente acapara toda nuestra atención. No podemos ver más allá. Esa visión oscura trata de abrumarnos, completamente nos quiere absorber, porque lo único que vemos es nuestra circunstancia, lo único que vemos es el dolor, lo único que vemos es esa sombra gris, esa sombra oscura que parece absorbernos, que parece tragarnos enteros. Pero a través de Esteban podemos ver que él volteó su mirada al cielo y vio la gloria de Dios. Dios le permitió ver la gloria de Dios, la cual le dio la fuerza, la cual le reveló algo acerca de la naturaleza, del carácter de Jesús. Lo que yo te quiero compartir es que tú puedas ver un destello de Jesús. ¿Quién es Jesús? Si no lo conoces, ¿quién es este Jesús que está dispuesto a morir en una cruz? Pero la pregunta es, ¿qué hace Jesús cuando tú y yo pasamos por una circunstancia de esta magnitud? ¿Qué hace Jesús cuando estamos sufriendo? ¿Qué hace Jesús cuando dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Salmo 116, cuán precioso es para Dios la muerte de sus amados, la muerte de sus santos? ¿Cuán precioso es para Dios? ¿Qué quiere decir esto? En este pasaje en Hechos capítulo 7 vemos un destello del corazón de Dios, de la magnitud de su compasión, de la magnitud
de su cercanía, de la confiabilidad de Dios, de la cercanía de Dios, de que Dios no es un Dios distante, indiferente, que Dios realmente quiere intervenir en nuestras vidas. Sí, Jesús cargó con todo nuestro dolor en la cruz y lo venció. El Jesús resucitado ahora quiere intervenir en tu vida, en mi vida. Y aquí lo vemos. Ahora, cuando tú lees aquí en Hechos 7, dice que Esteban ve la gloria de Dios y dice que ve al Hijo del Hombre, a Jesús, parado a la diestra de Dios. En el Nuevo Testamento, tú y yo podemos ver varios lugares donde la Biblia describe a Jesús sentado a la diestra de Dios. Es común que en los tiempos bíblicos, cuando se describía a un rey, a un monarca, el rey está sentado. El estar sentado comunica autoridad. Cuando te presentas ante un rey, el rey está sentado y tú te postras. El rey está sentado para administrar justicia. El rey está sentado para escuchar lo que se le va a presentar. Y así, en el Nuevo Testamento, cuando vemos pasajes que habla de Jesús, el Jesús resucitado, el Jesús que ha vencido, Christus Victor, Cristo el vencedor, vemos a Jesús exaltado a la diestra de Dios y Jesús sentado a la diestra de Dios. Te quiero leer uno de estos pasajes. En Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, verso 3, esto es lo que dice la Biblia. Jesús, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de la naturaleza de Dios. Cuando ves a Jesús, ves a Dios. Y sostiene Jesús todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí vemos que Jesús se sentó a la diestra del Padre. En Efesios 1, otro pasaje, vemos que Jesús es exaltado sobre todo dominio, potestad, autoridad y reino, y Él tiene el nombre que está por encima de todo nombre. Y Jesús, por el poder del Espíritu Santo, Él ha sido exaltado y está sentado a la diestra de Dios, y Él es el Rey absoluto, Él es el Señor y Salvador. Él ha vencido y todo está bajo sus pies. Esa es la realidad de Jesús, la autoridad de Jesús, el poder de Jesús. Y tú y yo podemos encontrar refugio, esperanza en esta realidad. Así que cuando vemos a Jesús aquí en Hechos 7, hay algo muy único. Hay algo que lo distingue de todos los otros pasajes. Es más, este es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde hay una diferencia. Jesús no está sentado. ¿Qué es lo que vemos? Esteban ve la gloria de Dios y a Jesús, el Hijo del Hombre, parado a la diestra de Dios. Quiero que medites en esta asombrosa realidad. Esto no es una metáfora. Esto no es solamente algo simbólico. Esto no es solo un truco literario. Esteban realmente vio y experimentó una revelación del corazón de Dios. La Biblia dice que Dios es el Dios de misericordias, el Dios de toda consolación, que nos consuela con ese consuelo para que nosotros podamos pasar por cualquier aflicción y al recibir el consuelo de Dios, y al recibir el consuelo, la consolación de Dios, podemos consolar a otros. El Dios de misericordias, el Dios de toda consolación. Esa es la naturaleza de Dios y lo vemos en el rostro de Jesús. Esteban está por pasar por el valle más oscuro y él ve la gloria de Dios y ve a Jesús parado a la diestra de Dios. Cuando tú y yo estamos pasando por ese valle de sombra de muerte, cuando tú y yo nos enfrentamos a esa noticia, a esa pérdida, y nos aferramos a Jesús, a pesar de nuestras preguntas, a pesar de nuestro dolor, a pesar de que queremos gritar con todos nuestros sentidos y no entendemos lo que está sucediendo, pero nuestra única esperanza es creer en el Jesús resucitado. Y vemos al cielo y gritamos, tú y yo podemos ver la gloria de Dios. Tú y yo podemos tener esta revelación. Tú y yo podemos experimentar lo que Esteban experimentó. Esta realidad es para ti. Tú puedes ver la gloria de Dios y puedes ver a Jesús parado a la diestra de Dios. ¿Por qué está parado Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús parado a la diestra de Dios? La pregunta es, ¿qué hace un rey parado? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que hace el rey? En los tiempos bíblicos de antigüedad,
cuando un rey se paraba, era porque quería comunicar algo muy urgente. Cuando tú te presentas en la corte de un rey, tú te postras, tú te inclinas, tú comunicas respeto. Ahora imagínate entrar en la corte del Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que habló sea la luz y las galaxias fueron creadas, aquel que creó de la nada nuestro universo, aquel que habla nuestro universo y existe, aquel que lo sostiene todo con su palabra, el Dios que te creó a ti y a mí. Imagínate entrar a la corte de ese rey. La gracia de Dios, tú la puedes ver. Esteban volteó su mirada, vio al cielo, vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre. Qué interesante que usó el término que Jesús usaba acerca de sí mismo, el Hijo del Hombre, para identificarse con Esteban. Esteban estaba por sufrir, por dar su vida, y el rey se levanta. El rey se levanta de su trono y lo ve y le dice: te veo, Esteban. Tu dolor y tu sufrimiento no pasan desapercibidos. Cuando el rey se levanta, querido amigo, tú te puedes estar desmoronando, todo puede estar cayéndose delante de ti, a tu alrededor, pero cuando el rey se levanta, todo se inclina, todo se humilla, todo se postra ante la autoridad de Jesús. El sufrimiento se inclina, las preguntas se arrodillan, el dolor se somete. Cuando el rey se levanta, todo se somete a su señorío. Jesús, la compasión de Dios, el Dios de misericordia, el Dios de toda consolación, el Dios que se inclina a secar cada lágrima de nuestros ojos. El Rey de Reyes se para y todo el cielo, las huestes angelicales pudieron ver a Jesús, el Rey, parándose para ver a Esteban. Y ese Jesús te ve a ti, ese Jesús te ve y te dice: te amo. Estoy contigo. No vas a pasar por este valle de sombra de muerte solo. Yo te veo. El Rey te dignifica, el Rey te da su consuelo, el Rey te da su poder, el Rey te da su aliento, el Rey te da su esperanza, el Rey te da su mano, el Rey te dice: no vas a ser avergonzado. Y lo vemos en el pasaje con Esteban, que él hace dos cosas similares a las que Jesús mismo hizo en la cruz. Esteban modela que es posible, querido amigo, es posible experimentar el amor y el consuelo de Dios, de tal manera que tu vida refleja la misma esencia de Jesús. Aquí es cuando vemos que el cristianismo, el seguir a Jesús, es realmente verdad. Aquí vemos que hay evidencia de que seguir a Jesús realmente es la verdad, la vida, el camino, realmente funciona. ¿Por qué? Porque vemos a Esteban enfrentándose a algo que podría amedrentar a cualquiera. Pero Esteban, con fervor, más allá de sí mismo, Esteban, al ver la gloria de Dios y al ver a su rey, a su maestro, aquel que dio su vida por él, aquel que lo ama con amor eterno, al ver a Jesús parándose, luchando por Esteban, diciendo: aquí estoy, Esteban, al ver a ese Jesús peleando por él, Esteban recibe la fuerza para decir: Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta. ¿Quién más dijo eso? En la cruz del Calvario Jesús dijo lo mismo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y Jesús también dijo, lo último que Jesús dijo antes de entregar su espíritu, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús confió en la bondad de Dios a pesar de sus circunstancias, a pesar de esa oscuridad en la que se encontraba su alma. Y Esteban, como seguidor de Jesús, como discípulo de Jesús, como aprendiz de Jesús, Esteban, al ver a el mismo Jesús, al experimentar la realidad de Jesús por medio del Espíritu Santo, Esteban eleva la misma oración y dice: Jesús, recibe mi espíritu. Y él cae de rodillas y muere. Pero no muere en desgracia, no muere avergonzado. El rey se paró por él. Y cuando Esteban se presentó delante de Dios, de la presencia de Dios, yo creo que Jesús seguía de pie, esperando para abrazar a Esteban. Y yo creo, querido amigo, que tú, sí, realmente tú puedes experimentar la gloria de Dios. Tú puedes tener una revelación de la bondad,
Tú puedes tener una revelación de la consolación, del confort, del abrazo de Jesucristo. Tú puedes experimentar la realidad de que Jesús es quien dice ser, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del hombre, que 100% Dios, 100% hombre, entiende tu sufrimiento y Él ha sido glorificado, Él ha resucitado de los muertos, Él ha vencido la muerte y Él se para a tu favor y lucha por ti. Y tú dices, Roberto, ¿por qué Jesús no intervino? ¿Por qué Jesús no paró eso? ¿Por qué Jesús no rescató a Esteban? Y te entiendo. Podemos hacer esa pregunta. Y aunque no tengo la respuesta exacta, lo que sí te puedo decir es que al leer más adelante en Hechos 8, Hechos 9, podemos ver que a causa de la valentía, a causa de la experiencia que tuvo Esteban al ver la gloria de Dios y a ver al Rey de Reyes parándose a su favor, a causa de Esteban entregar su vida por Jesús, dice la Biblia que el mensaje de Jesús fue más allá de la frontera de Jerusalén. Los creyentes de Jesús empezaron a comunicar, empezaron a compartir en todas partes la realidad de Jesús. Cuando tú y yo entregamos en las manos de Jesús nuestro dolor, nuestras preguntas, cuando tú y yo lo entregamos y confiamos a pesar de no tener todas las respuestas, yo creo que la redención es la obra del Espíritu Santo. Y Dios continúa expandiendo, Dios continúa proclamando la buena noticia de que has sido perdonado por Jesús, que tus pecados son perdonados por la cruz del Calvario, que tú no tienes que vivir bajo condenación y vergüenza, que hay una vida abundante para ti y para mí que puedes experimentar, que el Espíritu de Dios puede vivir en ti y te da el poder, el amor y el dominio propio para caminar una vida conforme a Jesús, que ahora puedes amar a Dios y puedes amar a tu prójimo, que a pesar de tus circunstancias tú puedes enfrentarlas sabiendo que hay una esperanza gloriosa dentro de ti que late y que te dice la muerte no es el fin, la tumba ha sido vaciada y el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre ha resucitado y Él se para a mi favor, Él está luchando por mí y Él me dice que Él va a intervenir. Tal vez no lo vea en este lado, tal vez no lo vea de este lado de la eternidad, pero yo confío que Él me va a encaminar por ese valle de sombra de muerte y su promesa es que estaré en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Y Él no me va a avergonzar, Él no me va a abandonar, Él es confiable. Yo puedo dar todo mi ser, encomendar todo mi ser en las manos de aquel que es bueno, en las manos de aquel que lo dio todo por mí. Él lo entregó todo por mí. Él lo entregó todo por ti. ¿Cómo no yo voy a confiar en Él? ¿Cómo no yo voy a entregar todo mi ser en las manos de aquel que es el Dios de misericordia, el Dios de toda consolación? En este momento, yo creo que hay muchos de ustedes que me están escuchando, que han pasado por circunstancias aterradoras. Has estado bajo un peso que te ha estado triturando. Has dejado, como David dice, tu cama llena de lágrimas y ya no puedes más. Y yo quiero orar por ti en este momento, porque yo creo que la presencia de Jesús, así como Esteban vio la gloria de Dios revelada, yo creo que tú puedes en este momento experimentar la presencia, la gloria de Jesús y al Jesús resucitado, parándose de su trono y diciendo, te veo. Y quiero orar por ti. Si me permites, si puedes, cierra tus ojos. Si estás manejando, si estás en un lugar donde no puedes, no te preocupes. Simplemente escucha. Voy a orar por ti. Y el Espíritu de Dios te va a tocar en este momento. Señor Jesús, te veo en este momento, parándote a favor de todas las personas que me están escuchando y viendo. Precioso Jesús, tú sigues amando, tú sigues rescatando, tú sigues recordándonos que intercedes por nosotros. Tu palabra dice que tú intercedes sin parar por nosotros, que tú has vencido. Y sí, tú estás sentado a la diestra de Dios. Tú has vencido, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Todo está bajo tu control. Pero en este momento yo te pido por aquellos que necesitan sentir, ver y experimentar que tú te paras, que tú intervienes, que tú estás luchando por ellos, que tú ves su dolor y que cuando tú te paras, todo el cielo guarda silencio y toda circunstancia, todo dolor, toda pregunta, todo quebranto, toda muerte se inclina, se rinde
ante tus pies, ante tu señorío, porque cuando tú te paras, todo se inclina ante ti. Tú eres fiel, tú eres bueno, y yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo, tú toques esas heridas, tú toques esos corazones rotos. Tu palabra dice que tú estás cercano al contrito y humillado, que tú no escondes tu rostro de aquel que sufre, que cuando tú y yo, cuando nosotros clamamos a ti, Jesús, tú nos respondes. Y en este momento yo te pido que la presencia del Consolador, la presencia del Dios de compasión, el Padre de misericordias, llene los hogares, llene esos vehículos, llene esa oficina, llene ese lugar en este momento, y que las personas que me están escuchando y viendo puedan sentir el peso de tu gloria, que los levanta, los abraza, los encuentra y les promete que tú nunca los vas a abandonar, que tú eres fiel, y que podamos decir, así como Esteban: Señor, te confío, en mis manos todo lo que soy, todo lo que tengo, lo encomiendo a ti. Confío en ti, Señor Jesús. Oro esto en el precioso nombre del Jesús resucitado, que se para a luchar a nuestro favor. Amén y amén. Querido amigo, si este episodio, si este breve episodio, porque pudimos hablar mucho más de esto, pero si te bendijo y tú sentiste, tú experimentaste la realidad de Jesús, sentiste su presencia, no por mis palabras, sino porque te apunté, dirigí tu mirada, tu corazón a Jesús. Esto se trata de levantar el nombre de Jesús, que tú puedas experimentar, que tú puedas ver ese destello de la gloria de Dios. Si este episodio te bendijo, te pido que comentes en los comentarios ahí en YouTube o aquí en el podcast. Comparte con alguien. Yo sé que hay personas que están escuchando que necesitan este mensaje, que necesitan escuchar la realidad del Jesús que pelea por nosotros, que se para a nuestro favor. Te pido que lo compartas con alguien. Gracias por tomarte el tiempo una vez más para escuchar, para ver este podcast. Es un privilegio para mí y deseo que cada día tú y yo podamos seguir caminando y experimentando la vida de Dios, la vida concedida por Dios, la vida Zoen que Jesús nos da, que nos ayuda a atravesar cualquier valle y a ser victoriosos en cada etapa, en cada lugar al cual Dios nos ha llamado. Dios te bendiga y que Él te ayude a seguir viendo la gloria de Dios en el rostro de Jesús.